En condiciones normales, este es mi proyecto final de programación orientada a objetos. Bueno, ¿qué le llamo condiciones normales? Bueno, el hecho de tener a mis estudiantes en el salón, en el laboratorio, trabajando durante 16 semanas y comprendiendo lo mejor posible los temas de encapsulamiento, herencia, polimorfismo, excepciones, archivos, flujos, etc. En aula virtual está un paquete de diapositivas relacionadas con archivos de acceso aleatorio. Esta es la primera parte en la explicación de ese tema. Yo presento un procedimiento principal en una clase llamada libreta de 7 líneas, incluida una línea en blanco con un main que manda a llamar a run, y el método de ejecución es un objeto anónimo de la clase administra deuda. Bueno, déjenme voy explicando un poco. En el salón les platico muy breve que yo tengo amigos a los que les presto cosas, ¿no? Por ejemplo, un libro o un disco, una película, un videojuego, en fin. Y que se me olvida a quién le presté qué. Entonces suelo apuntar en una libreta. Eso no es cierto, ¿eh? O sea, sí les presto, pero no los apunto. En una libreta a los deudores. O sea, le pongo ahí en un papelito. No, pues le presté a Cristian Tamayo un juego. Ok. Y así es como yo administro la deuda. O sea, ¿quién me debe? Para saber. Entonces este es un ejemplo de una lista de deudores apuntados en una libreta, donde la libreta pues es un archivo. Y yo tengo algunos datos de la persona, ¿no? Para contactarme con ellos, porque si yo no vuelvo a ver a Cristian, pues por lo menos un correo ahí me va a servir. Bueno, está acá ubicado en la materia de PO, en el paquete de archivos, que es el tema final de la materia, en el subtema archivos de acceso aleatorio. Bueno, entonces en mi portafolio debe haber una clase llamada libreta.java y una administradeuda.java ahí, en ese paquete. Bueno, resulta que administra deuda está muy chiquito. Carga significa tráeme los datos de la libreta, del archivo, y pues si tú quieres buscar a alguien tiene un método de search, de find. Entonces resulta, son nombres en parte ficticios. Manuel de Jesús es mi sobrino. Y José Ernesto Palomino Rodríguez fue compañero mío en secundaria. Irma Paulina es mi sobrina también. Y bueno, Joaquín Bustamante fue un estudiante de PO hace tiempo, y Georgina Acevedo es totalmente inventado, o lo tomé de algún lado. Entonces, según esto, yo tengo un archivo de deudores apuntados en una cosa que se llama lista negra, los que no pagan. Y bueno, no es que me deban un libro, un balón o un mouse, sino que me van a deber dinero, es simulado, ¿no? Bueno, ya luego veremos qué es el arreglo de nombres. Yo supongo que el arreglo de nombres es llenado con los datos que están almacenados en archivo para que me presente el menú, porque yo tengo un menú con los nombres. O sea, aquí todos estos que están aquí algo me deben, y es el arreglo de nombres que hay que traer de algún lado para poder hacer la búsqueda. Entonces, si yo elijo a Irma Paulina Reveles y a Manuel de Jesús Acevedo, yo tendría que ver datos de ellos. Por ejemplo, Irma Paulina vive en la Río Bravo 107, San Miguel, León, Guanajuato, lo cual no es cierto. Y paureveles@gmail.com tampoco es su correo. Y ella me debe 180, que tal vez, no sé. Y ella nació en enero, el 1 de enero. Eso quiere decir que el 1 de enero le puedo mandar un mensaje: Paulina, feliz cumpleaños. Y luego un abajito, ya págame. O Manuel de Jesús Acevedo, que vive en la Chuparrosa 333. Bueno, la Chuparrosa y la Río Bravo están bien cerquita. Lo cual no es verdad, o sea, no vive ahí Manuel.
Digo, por si existe la Chuparrosa 333, no hay que ir a buscarlo ahí. Y dice que él nació el 8 de enero, entonces pues bueno, la siguiente semana le hablo a Manuel y a lo mejor yo hasta recupero mis 120 y los 180, ¿no? Si los felicito por su cumpleaños. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que declarar una clase encapsulada de tipo persona. Pero yo voy a heredar. ¿Por qué me doy cuenta? Porque aquí tengo el modificador de acceso protected. Luego veremos por qué no sirve eso. Entonces yo necesito guardar el nombre, el teléfono, el correo, la dirección, la fecha de nacimiento y qué me debe. O aquí cuánto me debe más qué me debe. Y bueno, pues constructor por default, constructor sobrecargado, métodos de acceso de tipo get, métodos de mutación de tipo set, toString. Y ya le damos cuerda al tema número 2, clases y objetos. Cómo se definen, cómo se instancian, dónde están sus constructores, dónde están los métodos de acceso, cómo se hace referencia al objeto actual, this. Y para el caso del protected nos va a servir para el tema de herencia, que es el tema 3. Y luego lo vamos a ligar con el tema de interfaces, que es el tema 4, y luego con el tema de archivos y con el tema de excepciones, que son los 6 y 5 respectivamente. Ya se acabó. Por esa razón este proyecto es un proyecto integrador final. Bueno, aparte de mi clase encapsulada, yo necesito un archivo de acceso aleatorio. Es muy rápido para que yo se los explique, pero no tan rápido como para que usted diga, no lo entendí. Entonces me la voy a jugar. Yo voy a tener que leer datos de un archivo. Aquí lo importante es que voy a usar el método read de un archivo. Pero en los archivos de acceso aleatorio existe un método particular que se llama seek. Buscar se llama, posicionar se llama. Y bueno, también voy a tener que escribir porque recuerde, esto es bien importante, ¿eh? ¿Qué hace uno con un archivo? Pues lo abres, lo cierras, escribes cuando no hay nada, está nuevo, en blanco, y lees en él. Y acá, bien importante para nosotros, es que el cerrar es un close, el escribir es un write, el escribir es un write, generalmente el abrir es un open o es un new, y esto es nuevo. Ya no son archivos de texto, sino son archivos binarios, y este particularmente es archivo de acceso aleatorio. La palabra clave es random access file. Y ese es el tema prácticamente final del curso de programación orientada a objetos. Bueno, se los he querido presentar, no está explicado, requiere una explicación mucho más amplia. Los primeros minutos para ustedes deben ser más comprensibles que estos. Sin embargo, el proyecto final así va. Yo he visto programas de jóvenes de programación orientada a objetos que implementan archivos de acceso aleatorio y no tienen una clase llamada archivo que haga uso de los métodos open, close, write y read. Y si usan los métodos de acceso aleatorio, o sea, usan el read, usan el write, usan el close y de alguna forma con el constructor hacen el open. Pero ustedes saben que están faltando a un concepto importante que se llama cohesión. Entonces acá, aparte de encapsulamiento, herencia, polimorfismo, modularidad, abstracción y demás, necesitamos los principios abierto y cerrado
abierto a la extensión, cerrado a la modificación para efectos de extensibilidad, importación, exportación. Y ahí es donde entra el concepto de interfaces y el concepto de herencia de interfaces y demás. Y eso es lo que hay que practicar. Entonces mi ejemplo es explicarles esta parte. Aquí es donde está una variable de tipo random access file llamada arch. Entonces es el arch el que yo cierro, es el arch el que yo abro, y es en el arch en donde yo escribo, y es en el arch en donde yo me muevo, y debiera ser en el arch de donde yo leo. Entonces vamos a tratar de que este tema no sea tan confuso, pero este tema tiene varias partes. Por ahora, hasta aquí llega la primera. Gracias por la atención. Estén al pendiente de las siguientes. Gracias.